Hola estudiantes, espero que estén muy bien. Les comento que vamos a continuar con este sistema, ¿cierto?, de el análisis de las materias y posteriormente de las actividades, en este caso de la guía número 6 de Historia de octavo básico, que tiene que ver con el comercio y el fortalecimiento de las ciudades. Respecto a la materia, esta es muy simple en el fondo de entender, que tiene que ver con, en primer lugar, un recordatorio, ya que en las últimas dos guías nosotros hemos estado trabajando lo que es el mercantilismo como sistema económico. Recordar, chiquillas, que el mercantilismo no es otra cosa que en el fondo el comercio, ¿cierto? A partir de, de, de las grandes potencias de los estados modernos que intentaban controlar la producción de los metales preciosos, es decir, del oro y la plata. ¿Ya? Ningún país quería que el oro y la plata se fueran ya de sus territorios porque eso daba a entender riqueza y poder. ¿Ya? Y para lograr esto generaron un sistema proteccionista de la economía, es decir, empezaron a regular, empezaron a controlar la economía, empezaron a entrometerse en las decisiones económicas, ya sea de los empresarios de su país o de distintas fuentes de comercio. Entonces, por ejemplo, ¿qué privilegiaban ellos principalmente? Ellos privilegiaban la exportación a la importación. ¿Por qué la exportación? Porque la exportación es sinónimo de venta, ¿ya? Todos los productos que se hagan en mi país se venden al exterior y obviamente esos países me van a pagar ya sea en oro y plata. De esa manera yo tengo guardado, ¿cierto?, oro y plata, metales preciosos. Más que las importaciones, porque la importación es compra, ¿ya? Y si yo compro, evidentemente gasto esa plata y oro y no puedo perderla, o la idea no es perderla. Entonces, ¿qué privilegian? Obviamente esos países necesitaban comprar y vender de manera equitativa, pero ellos privilegiaban la venta, a la cual trataban de vender los productos de manera más cara y comprar los productos del exterior porque se necesitaban comprar, habían cosas que no se producían en todos los países, pero al costo más bajo posible. Ya es como cuando uno va, ¿cierto?, a si uno compara, por ejemplo, precios de cosas en un supermercado y precios de cosas en una feria, hay cosas que en la feria están más baratas que en los supermercados. Eso es lo que hacían los estados modernos, privilegiar donde estuviera más barato o comprar al por mayor o etcétera. Tras tener conocimiento de este sistema económico mercantilista, nosotros tenemos que entender que este no puede existir si no hay rutas comerciales, ¿ya? Aquí les voy a poner una ruta comercial para poder ir explicando, ¿ya? Para que tenga un poco más de imagen. Las rutas comerciales se hacen ya sea a través de vía terrestre o vía marítima y que se hacen, si se van fijando, a través de distintas zonas que van conectando como una red a los distintos pueblos o ciudades. Estas ciudades donde se va conectando se consideran como ciudades comerciales o eran centros comerciales, ¿ya? Aquí se producía un intercambio de productos, ¿cierto?, de esta zona a esta zona, y finalmente de esta zona se transportaba ese mismo producto, tal vez con otro precio, ¿cierto?, o se transportaban productos adicionales, ya siempre se agregaban productos. Por lo tanto, por ejemplo, si acá salía lana, no iba a llegar la misma lana a esta zona, ¿ya?, sino que seguramente iba a cambiar el tipo de lana, tal vez llegaran muchas más variedades de lanas, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, las rutas comerciales van generando una interrelación entre los distintos pueblos y las distintas ciudades. Las rutas comerciales, como les expliqué, podían ser por vía terrestre, que era mucho más lento en épocas antiguas, ¿cierto? Porque se usaba la carreta y el caballo, no teníamos automóviles, ¿cierto? Ni tampoco aviones para transportar con mayor rapidez, ni camiones. O por vía marítima. La vía marítima era la privilegiada porque era la más rápida, ¿ya? Y se hacían principalmente entre estas ciudades comerciales. Obviamente estos lugares donde llegaba el comercio eran ciudades que iban en aumento no solamente de población sino de importancia. Algunas ciudades que conectaban distintas zonas muy importantes eran consideradas como ciudades capitales del comercio mundial. Por ejemplo, aquí no marca la ruta comercial, pero existió, que es con Bizancio, ya que está en esta zona. ¿Por qué es tan importante esa ciudad? ¿Ya? Porque conectó todo el comercio de Oriente con lo que vendría después siendo, que no se ve en el mapa, ¿cierto?, que es Occidente o Europa, ¿ya? Ese era el punto de encuentro. Aquí pasaba todo lo de Asia hacia esas zonas, o a través de la navegación hacia las zonas de Italia, ¿ya? Por eso era tan fundamental y las ciudades empezaron a crecer a una importancia mayúscula. ¿Por qué era tan importante para el mercantilismo? Porque obviamente estas rutas comerciales podían ser controladas,
¿ya? Podían ser controladas por los emperadores, por los reyes o los estados, ¿cierto? Para ver qué es lo que se transportaba en estas rutas, a cuánto precio y cómo se hacía, ¿ya? Y si se debía cortar alguna comunicación porque significaba que iban a perder tal vez oro o plata. Por lo tanto, era importantísimo controlar estas rutas comerciales o dominarlas, incluso a través de la guerra, para poder tener control del comercio a través de esos elementos, ¿ya? Eh, lo importante también de esto es que la ruta asiática que vimos en este mapa es fundamental durante la Edad Media. ¿Por qué es tan importante y después la Edad Moderna? Porque aquí se producen la gran cantidad de productos que se consumían en Europa en esa época. ¿Cuáles? Los principales eran las especias, el orégano, el clavo de olor, etcétera, que aunque nos parecen muy comunes hoy en día, en ese tiempo tenían precios altísimos. Estamos hablando que, por ejemplo, los gramos de orégano llegaban a costar en precio de hoy, ¿cierto?, más de 100.000 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, era tanto el precio de las especias, porque obviamente aquellos que consumían especias en Europa eran obviamente la nobleza y los reyes, no la gente común y corriente. La sal era un bien muy preciado. Piensen que antes incluso se pagaba en sal, por eso viene la palabra salario, ¿ya? Porque eran bienes muy preciados respecto a la alimentación, ¿ya? Y también otros productos que eran muy importantes, como por ejemplo el papel, ¿ya? Aunque les parezca extraño, el papel fue una creación asiática principalmente, ¿ya? Y que permitió obviamente generar todos los libros a los escribas, a los monjes de la Edad Media y posteriormente a los humanistas de la Edad Moderna. La lana, la tela, todos estos elementos se producían en lo que era la ruta asiática y obviamente se transportaban por todo Oriente y Oriente Medio. Esta zona es Oriente Medio, lo que es Arabia, lo que es Damasco, Irán, ¿cierto? Y después pasaba a Europa, donde se vendía a los distintos reinos a través de la ruta italiana. Ya en Italia, obviamente, y Venecia, Génova eran ciudades que tenían mucho comercio con Oriente, ¿ya? De hecho, un poquito actualizando con lo que está ocurriendo hoy en día, la Edad Media sufrió una gran pandemia de enfermedad, que, bueno, varias, pero una de las más importantes fue la conocida como peste negra. Y esta se cree que se originó en China o en esta zona asiática, ¿cierto? Y que producto de estas rutas comerciales de ciudad en ciudad se fue transportando, finalmente llegaron a los barcos de esta zona, que eran barcos de Venecia o barcos de Génova, de Italia, ¿cierto?, que llevaron la enfermedad finalmente a Europa, ¿ya? Entonces, también las rutas comerciales no solamente transportan productos o dinero, sino que también pueden producir el transporte de algunas enfermedades. Esto es fundamental para entender la conexión que había. ¿Qué es lo que pasa en un momento dado? Pasa que una tribu, que son los árabes, aproximadamente en el 500 después de Cristo y posteriormente después hasta el año 1500 aproximadamente, dominan prácticamente todos los territorios que sería de África, ¿cierto? Y lo que sería Arabia e Irán. Y en el 1400 aproximadamente logran conquistar lo que sería la ciudad de Bizancio, esta ciudad que era la conexión comercial con Occidente. Y los árabes eran enemigos directos de los católicos. La mayoría de los países o los pueblos europeos eran católicos. ¿Qué produjo esto? Que esta ruta comercial se cerrara para los europeos. Y esto era gravísimo porque ya no habían especias, ya no había tela, ya no había nada. ¿Qué es lo que empezó ocurriendo? Que los europeos empezaron a buscar nuevas rutas comerciales. Y así, adelantando un poquito lo que va a venir en las próximas clases seguramente, deben entender de que producto de ese cierre comercial, ¿cierto?, que hubo, y la intensa búsqueda por los países europeos de nuevas rutas para llegar a Asia, es que Cristóbal Colón llegó a América, pensando que había llegado a China, ¿ya? Se dio la vuelta, ¿cierto?, a través del planeta, pensando que por otro lugar, yendo de manera directa por el Océano Atlántico, podía llegar al otro lado, ¿cierto?, hasta llegar a China. Pero se topó obviamente con un continente totalmente nuevo en América. Él no se enteró ni siquiera cuando a su muerte. Él pensó que toda la vida que había llegado a China, a esta zona, y que había llegado al país de las especias, ¿ya? Pero en el fondo había llegado a un nuevo continente. Por lo tanto, es sumamente importante este elemento del comercio. Tal vez sin este problema no se hubiese generado, ¿cierto?, el descubrimiento de América, ¿ya?
¿Cómo reaccionan los estados modernos? Buscaron nuevas rutas comerciales, como les expliqué, ¿cierto?, ante esta situación de la caída de Bizancio. ¿Por qué las ciudades fueron tan importantes? Porque en la Edad Media, recuerden que existían pequeños reinos divididos y no había un poder central. Pero a medida que esto fue cambiando fue porque las ciudades se fueron haciendo más importantes. Y en las ciudades se encontraban los reyes más importantes. Entonces esos reyes tenían sus cortes y los nobles que vivían con él, ¿cierto?, vivían en las ciudades. Poco a poco esos reinos se fueron uniendo a un gran reino que finalmente fueron los que fueron generando, ¿cierto?, este control económico de las ciudades. En la ciudad se encontraba la nobleza cortesana, ya que la nobleza, los nobles que pertenecen a la corte del rey, ya no son nobles independientes que se mandan solitos, sino que en el fondo son nobles que dependen de esa monarquía. Y cada noble tenía, ¿cierto?, alguna importancia dentro de las distintas ciudades del reino. Y estas ciudades tenían importancia fundamental porque eran ciudades comerciales. En esta foto, por ejemplo, en estas fotos que salen en la actividad que vamos a analizar después, se puede ver el intenso comercio. Imagínense una pandemia en este contexto. Estamos hablando de gente, miles de personas que se movilizaban en lo que es Venecia. Esta es una imagen de Venecia, ¿cierto? Porque Venecia era una capital comercial, cultural también. Y acá, por ejemplo, el puerto de Ámsterdam, ¿cierto?, en el norte de Europa, que también era un elemento fundamental. Ahora, recordar que el comercio no solamente tiene una característica económica, sino que también cultural y política. Cuando la gente transporta cosas, también transporta ideas, ¿ya? Van dando comentarios de un lugar a otro, van viendo nuevas realidades. Por ejemplo, alguien que venga de un reino de Asia no piensa de la misma manera que un reino europeo en esa época, y por lo tanto van dando sus comentarios y va habiendo una influencia y una retroalimentación de ideas que iba a generar grandes cambios. La medicina árabe era fundamental, pero en Europa prácticamente no existía. Esto se fue generando gracias a las rutas comerciales que fueron transportando los libros y los conocimientos asiáticos sobre medicina que iban a generar las primeras escuelas de medicina, ¿ya? Si alguna tiene la oportunidad de leer durante este tiempo, ¿cierto?, de pandemia, o buscar algún librito por internet, les recomiendo el libro El Médico, ya, de Noah Gordon, que habla un poquito de este tema. Es un muy buen libro, ¿ya? Es una novela propiamente tal y que da algunos indicios fundamentales de esta idea que yo les digo de las rutas comerciales también. Así que eso sería a nivel de materia, chiquillas. En el próximo video les explico muy brevemente lo que sería el tema de las actividades.